tema bastante amplio, lo veníamos conversando con algún compañero que ya estaba acá. Yo creo que el tema que les pusieron todo lo que dieron en el año para sintetizarlo, ¿no? Es casi eso. Entonces yo pensaba hacer un Power, pero un Power nos va a abrir. Entonces en lugar de Power yo lo que les traje fue el tema. Es decir, traté de acotar lo máximo posible, ¿sí? Así que bueno, el tema específicamente es noción de sujeto, saber y aprendizaje. Sujeto, saber y aprendizaje en las diferentes corrientes. Todas las que dieron: conductismo, cognitivismo y psicoanálisis. Reflexiones sobre su efecto en las prácticas y discursos del ámbito escolar. Yo lo que voy a traer acá es más que, les voy a traer todo lo que tiene que ver con las nociones que piden, y luego quiero que un poquito pensando juntos veamos cuáles pueden ser los efectos en los ámbitos escolares, porque ustedes los tienen que haber visto. Es más, los deben estar empleando, ¿sí? Bien. Estas corrientes, ¿verdad?, lo que tienen en común es que muchas de ellas coexistieron en un mismo tiempo. Algunas fueron realizadas en Europa, otras realizadas en Estados Unidos, ¿verdad? Y si bien las separa a veces el tiempo o las separa a veces el espacio, llegan a conclusiones muchas veces similares. Eso es bien interesante de saber. Vemos que hay teorías que se han desarrollado paralelamente en esos dos ámbitos, muchas de ellas coincidiendo en muchos aspectos. Y lo que vamos a ver también es que alguna de las corrientes parte también de corrientes anteriores. Por ejemplo, si hablamos de psicoanálisis, no se olviden que Freud se inicia cuando estaba el conductismo. Por lo tanto, él al principio toma la teoría de placer-displacer. Entonces, uno dice, la corriente psicoanalítica. No, los psicólogos tenemos lo que se llama el código ético. El código ético de los psicólogos es el respeto por cada una de las corrientes psicológicas. Lo que es muy importante es saber que cada una de ellas calza de alguna manera en el zapato del otro de acuerdo a lo que estemos haciendo y queramos hacer. Por eso es bien importante reconocer, yo decía el paradigma, pero en realidad más que un paradigma son teorías. Reconocer la teoría que están empleando y para qué. Todas estas teorías que piden coexisten al mismo tiempo en las aulas y en la escuela. Están juntas. Se van a dar cuenta, ¿sí? Bueno, yo traje la primera que yo les quería hablar es sobre el conductismo. Y sobre el conductismo tenemos a tres exponentes bastante importantes. Tenemos a Pavlov, que lo tienen que haber visto. ¿Qué decía Pavlov? Que era algo bien sencillo. Perfecto. Pavlov se basaba, primero, que las corrientes conductistas lo que tienen en común es que siempre trabajaron con animales para luego transferir las prácticas a los seres humanos, ¿sí? Acá ya cuando les digo esto, ustedes ya van dándose cuenta de qué noción tiene de sujeto. Es decir, hay prácticas realizadas en animales, nosotros somos animales también, pero que hablamos y pensamos con características diferentes a los perros de Pavlov, por ejemplo, ¿verdad? ¿Qué era lo que se hacía? ¿Qué era lo que hacía Pavlov? ¿Recuerdan la historia de los perros de Pavlov? Exacto, ¿cómo era? A ver, resulta que al perro se le daba de comer, ¿verdad? Primero se le daba de comer. Cuando el perro iba a comer, sonaba la campana.
Luego, en lugar de darle de comer, hacían sonar la campana y el perro segregaba saliva. Por lo tanto, ahí está exactamente lo que dijo la compañera recién, cómo actúa un estímulo con una respuesta. Esta es una teoría muy simplista. ¿Por qué simplista? Porque toma un estímulo con una respuesta, cuando en realidad nosotros de repente tenemos muchas respuestas para un único estímulo o una respuesta para muchos estímulos. Es decir, eso fue cambiando en el conductismo, no fue quedando así. Después de Pavlov, déjenmelo encontrar porque lo tengo como dado vuelta acá. Vamos con este que está mejor. Denme un segundito, así no me disperso y yo quiero que lleguen en las 2 horas a tener todos los conceptos que se precisan. Lo venía leyendo en el ómnibus y se me quedaron las hojitas transpapeladas. Estos trabajos de Pavlov se realizaron en 1849 a 1936. Fíjense ya qué épocas empieza a estar la psicología y cómo algunas de las psicologías surgen de pensamientos filosóficos. Es decir, lo primero que hubo antes que psicología fue filosofía. ¿Sí? Esto exactamente con lo que trabaja Pavlov es el reflejo condicionado. Es una teoría que justamente tiene reflejos condicionados, que se explican con esto que decíamos en el ejemplo del perro, ¿sí? El segundo exponente que me interesa presentarles en esta teoría es Watson. Watson es muy importante, estuvo en 1878 a 1958. Si ustedes ven, son fechas en que Freud ya estaba, para darles idea, ¿no? Cómo algunas teorías fueron como conviviendo, ¿no? Bueno, Watson fue un influyente psicólogo estadounidense, cuya obra más famosa ocurrió en los principios del siglo XX en la Universidad de Hopkins. Y luego estuvieron Wundt y James. Wundt es el padre del conductismo, casi. W-U-N-D-T. Wundt. Watson venía pensando ya que la conciencia en este paradigma era defectuosa, debido a que creía que el análisis objetivo de la mente era imposible, no lo podía analizar objetivamente. Entonces, debido a que creía eso, Watson prefirió enfocarse directamente en el comportamiento observable. Ahí hay una gran diferencia con otras corrientes. Es que el conductismo se basa específicamente en todos aquellos conceptos observables. Por ejemplo, si hay una persona tirada en una cama, puede estar pensando, pero en realidad el conductismo no lo va a estar viendo, porque no es observable pensar. Esto también les vuelve a dar a ustedes idea de noción de sujeto, ¿verdad? Como si una persona está mirando el techo y de repente está pensando, yo como solo veo la conducta observable, puedo pensar que la persona está haraganeando. Y a lo mejor está pensándose internamente, organizando el día, viendo qué es lo que va a hacer con la clase de 6º año que la tiene preocupada por X causa, ¿verdad? Les digo como ejemplos, alguno traído a la escuela para que ustedes se den cuenta, ¿no? Muchas veces nosotros actuamos con esa mirada también. Watson fue uno de los principales defensores de cambiar el enfoque de la psicología de la mente al comportamiento. Y este enfoque de observar y controlar el comportamiento llegó a ser conocido como conductismo.
Un objeto importante de estudio por parte de los conductistas fue el comportamiento aprendido y su interacción con las cualidades innatas del organismo. El conductismo comúnmente ha utilizado los animales, que fue lo que dijimos actualmente, y Tolman, que es un representante también del conductismo, lo dice así: creo que todo lo importante en psicología, excepto asuntos tales como involucrar a la sociedad y a las palabras, puede investigarse en esencia a través del continuo análisis experimental y teórico de los determinantes del comportamiento de las ratas en un punto de elección en un laberinto. O sea que van a tener un gran detractor de esta teoría en Pozo. Si ustedes leen a Pozo, que lo deben de haber leído, van a ver que Pozo justamente lo que dice es que no se puede transferir todos aquellos estudios realizados en animales a los seres humanos. ¿Ah? No solo lo dice él, lo dicen otros también, pero les recuerdo de Pozo porque ustedes lo deben de haber visto. El conductismo dominó muchísimo tiempo como psicología experimental durante muchas décadas y la influencia aún se siente. El conductismo es en gran parte responsable de establecer la psicología como disciplina científica. ¿Por qué? Porque ustedes, por ejemplo, ¿qué les decían a ustedes para identificar qué era una ciencia? Que tenía que ser comprobable, pero además tiene que haber un objeto de estudio, tiene que haber un método de estudio, ¿verdad? Y tiene que poder sacar conclusiones observables. Y Popper, por ejemplo, dice, si una de esas conclusiones es falseada, la teoría se derrumba, ¿verdad? Por lo tanto, Popper es uno de los grandes detractores del psicoanálisis. ¿Ah? Ustedes me van cortando, me van preguntando, miren que yo saqué 800 hojas. Bueno, se utiliza la terapia conductual y cognitivo-conductual. La modificación de la conducta se usa comúnmente en entornos de aula. Por ejemplo, pueden pensar algún entorno de aula y modificación de conducta que ustedes quieran pensar en sus alumnos o en alumnos que se tienen, aunque no sean maestros todavía, o cómo lo vivieron cuando ustedes eran alumnos también. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando toca la campanilla? Salimos al recreo. Y eso es puro conductismo. Ahora, ¿es malo? ¿Hace mal? No, porque somos todos adultos y a veces si no nos toca la campanilla no entramos ni siquiera a trabajar. Ah, bueno, no hace daño, no hace daño. Por eso es que existe el código ético de los psicólogos, porque pensemos, si yo preciso un cambio de conducta, vamos a imaginar, yo soy maestra, pero hay algo que hace que yo deje de hablar. No sé qué pasó, pum, hacen todos los estudios, no da nada físico, algo pasa en mí que hace que yo no les pueda estar hablando a ustedes. Me horrorizo estar en público y no me sale una sola palabra, pierdo el empleo. Entonces, ¿qué tipo de terapia yo estaría precisando? Yo necesito el empleo. ¿Qué terapia precisaría? La terapia que me cambiara la conducta que me está afectando a mí para no tener el empleo. Por lo tanto, yo iría a una terapia conductista para ver que me devuelvan la voz. Lo mismo un pianista, ¿no? Si el pianista también, por algún motivo, que utiliza sus manos para tocar el piano, se le quedan paralizadas las manos, no va a estar esperando todos los años que tiene que esperar en el psicoanálisis para ver qué es lo que pasa, para ver si puede recuperar su trabajo y volver a tocar el piano.
lo primero que yo voy a hacer es recomendar una terapia conductista. Pero es la punta del iceberg. Esa es la punta del iceberg. Nosotros es lo que podemos ver. Recuerden que el conductismo trabaja con lo que se puede ver. Por lo tanto, cambia conductas de pánico, conductas de este estilo que yo les estoy diciendo, conductas de agorafobia, conductas de fobias, conductas de muchos tipos. Pero luego tenemos que ver qué es lo que hay detrás de eso. Puede cambiar conductas violentas inclusive, pero hay que ver qué hay detrás de esa violencia. Porque en cualquiera de estas conductas lo que está sucediendo es que algo acontece en el individuo, en la persona, que está queriéndolo decir, pero no lo puede decir con palabras, por lo tanto aparecen gestualidades. Y son gestualidades que dañan a la persona por algún motivo. Ahora, yo le tengo fobia a las arañas y no me gusta la salsa blanca. A mí eso no me hace daño. Algo dice de mí. Seguramente ustedes también. Como no me molesta, porque yo no creo que vaya a haber arañas acá ni me voy a fijar. Si hay alguna la veo enseguida, eso sí se los digo. No hay arañas. O no me molesta, porque si no me gusta la salsa blanca, simplemente no la pongo en la comida. No me hago una terapia de tipo conductista para esto. ¿Se entiende? Pero si sí me estuviese molestando por algún motivo, recomendaría una terapia de este estilo o una ayuda de este estilo por parte también de los docentes, ¿verdad? Que se ampararan un poquito en este tipo de cosas. Por ejemplo, vamos a pensar ejemplos en el aula. Niños que continuamente salen del aula, por ejemplo, ¿no? Todo el tiempo que está afuera. ¿Qué estaríamos haciendo? ¿Qué podríamos pensar para hacer? Recuerden, estímulo-respuesta, ¿no? Marcarle una rutina. Y cuando cumple la rutina, estímulo-respuesta. Bien, perfecto. Entonces, lo que vos hiciste además fue incorporar lo que dice Bandura, que es otro exponente del conductismo. Algo de motivación. También algo de motivación tiene que haber. Porque si no... Exacto. Algo de motivación tiene que haber. Por eso lo del rollo de papel higiénico dio resultado. Porque interesó. O nadie se anima a hablar. Entonces empiezo a jugar con el rollo, ¿no? Que lo voy tirando y armo tremendo relajo con el rollo de, ¿verdad? Y voy haciendo hablar a las personas o juego en la botella y en la que va apuntando, va tratando. Entonces ahí estoy trabajando con estímulo-respuesta, ¿eh? ¿Vieron cómo conviven y están en el aula? Como cuando, si yo veo un niño, por ejemplo, yo estoy haciendo como cosas muy prácticas, ¿no? Acá. Si yo estoy corrigiéndole a niños, porque son muchos, hay niños que me van a aceptar que yo les pregunte cómo hizo algo para superarse. Pero si yo veo que hay un niño que en realidad está en el límite de lo que puede hacer, yo cómo estaría trabajando desde el punto de vista del conductismo para que ese niño avance. Tenemos que saber, porque tenemos que saber para que el zapato le entre. Recuerden lo que yo les digo, nos recostamos en la teoría que ayude al niño a avanzar. Y ahí va a ver la situación del niño y cómo aprende. Bien. ¿Qué hago con el cuaderno, por ejemplo? Le voy a corregir. Bueno, capaz que pasa eso, pero supongamos que es un niño que sí trabaja y no llega a completar totalmente el trabajo, pero ustedes ven que trabaja y se esfuerza.
¿Qué hacemos? Perfecto, entonces, ¿cómo aparece en general? Con caritas de... Las caritas, el te felicito por tu esfuerzo, ¿qué más harías? ¿Verdad? En cambio al otro, ustedes ya estarían a más, estarían preguntándole cómo lo hiciste o cómo lo harías si cambiaras tal cosa por otra. Estarían dando sobre la misma tarea para esperar al que no está pudiendo, le estarían dando una meta posible más alta que el que está dando, ¿verdad? Miren cómo esto también tiene que ver con la diversidad, ¿no? Todo esto, toda la parte de psicología apunta a contemplar a la diversidad. Y cómo en cada acto que yo realizo está implícita la psicología. Porque Bandura, entre otras de las cosas que dice, es que se aprende por imitación. Pero no se aprende por imitación así nomás. No es que alguien de allá hace algo y yo imito. No. Yo imito al que deseo imitar como modelo. Y el maestro se convierte en modelo si se convierte en el deseo de imitar del niño. Y acá estoy hablando de conductismo. Acá no me estoy metiendo con psicoanálisis todavía. Por lo tanto, a veces puede ser el maestro, a veces puede ser un compañero. Me gusta la letra del compañero y quiero imitar la letra. Eso es todo lo que en algún momento, si ustedes han leído o leen Ariel Gold, les va a decir. Son como toques positivos que tienen las personas para poder desarrollarse. Todo aquello que a mí me toca positivamente me anima y me esfuerza a poder ser mejor. Vale para la familia y vale para la escuela. Entonces, todas estas formas, hasta cómo corregimos, cómo lo miramos, cómo le decimos qué bien que hoy pudiste estar más tiempo en clase, qué bien que pudiste compartir en grupo, o qué bien que pudiste ayudar y colaborar. Todos esos qué bien que nosotros decimos, ¿qué son? Lo que Skinner decía, ¿recuerdan a Skinner? Otro representante del conductismo. Lo que Skinner decía que eran recompensas. Entonces ahí cambia la lógica de Pavlov, cambia. Primero dijimos estímulo, respuesta. Con Skinner decimos estímulo, respuesta, recompensa. Y de acuerdo al tipo de recompensa, cómo va a favorecer o no el cambio de conducta de la persona. Recuerden que siempre, ¿cuál es el objeto de estudio del conductismo? Lo dijimos, yo lo dije hoy. El comportamiento observable. ¿Ah? Entonces, ¿y cuál sería, qué se querría hacer? En general, cambiar comportamientos de las personas que quizás no estén sirviendo, ¿verdad? O Jack Skinner trae ayudar a que determinados comportamientos que sí son buenos se continúen dando. ¿Voy bien? Ustedes avísenme si aburro. ¿Algo más de Skinner que quieran saber? Skinner tenía lo que se llamaba la caja, o la palanca, o botón, o la palanca, ¿verdad? Es decir, Skinner también trabajaba del mismo modo que Pavlov, y que del mismo modo que... Es decir, lo que tiene el conductismo es que siempre tiene como ensayos sobre las conductas de los animales, ¿verdad? Y sobre eso van como transfiriendo lo que van descubriendo como científico a la conducta humana, ¿verdad? Es decir,
No quiero que te hagas pichí, te doy una palmada en la cola. Eso es típica y sin embargo no está bien, ¿no? Tenemos que tener mucho cuidado, que los estímulos no sean agresiones. Tenemos que tratar de siempre por más que yo diga, el conductismo vale también como teoría, yo tengo que tener cuidado que yo no esté aplicando picanas eléctricas, ¿verdad? No quiero que te hagas fichita y pongo una picana y no te haces nunca más. Así, claro, te vivo. O te doy una buena paliza, te reviento y te dejo. Sí, por supuesto, todo eso son estímulos negativos. Entonces encontramos qué tipo de estímulos encontramos en el conductismo. Positivos y negativos, perfecto. ¿Cuáles son los más recomendables? Los positivos. ¿Está? Aún así Freud, y miren, yo siempre lo traigo para contrastar, desde el psicoanálisis, hace la observación de perros y dice, de la conducta de placer-displacer, le llama él, que de dónde parte. Placer-displacer. Justamente estímulo-refuerzo, estímulo-respuesta-refuerzo. El displacer sería, yo tengo calor, estoy tirada al sol, como el sol me molesta, me cambio la sombra. El perro es lo que inmediatamente va a hacer. Yo tengo frío, estoy a la sombra, veo un rayito de sol, muy rápidamente me tiro para el lado del rayito de sol. Es decir, hasta solo lo hago. ¿Ven? ¿Estoy aportando? Bien, porque las veo y los veo calladitos. Yo esto todo se los voy a dejar. Lo que sí les pido es que por favor, esto no es material de publicación, porque hay plagio acá. Claro. Yo lo que hice fue tomar hasta incluso la facultad de... No, lo voy a decir con todas las palabras porque no quiero que esto circule como algo... Hasta yo tomé conceptos que se dieron en la Facultad de Humanidades y Ciencias. Si ustedes ingresan a Google y googlean, van a encontrar en la Facultad de Humanidades y Ciencias, van a encontrar esto. Algunas de estas cosas que yo estoy diciendo. ¿Ah? Bueno, y... lo de Bandura, como para terminar con el conductismo, es un psicólogo ucraniano-canadiense que ha destacado a lo largo de los años, gracias a su teoría de aprendizaje social, en el que defiende que las personas tenemos una capacidad de aprender observando a un modelo o recibiendo instrucciones, que era un poco lo que decía hoy la compañera. Marco una secuencia de cuestiones que tengo que cumplir en el día y las cumplo. Ahí está un poquito la actuación del conductismo cuando nosotros trabajamos como maestros. ¿En qué poblaciones me parece a mí? ¿Me parece o estoy equivocada? A ver, vamos a ver. ¿En qué poblaciones me parece que eso sería bien importante? Marcarles cuál es el comienzo del día, decir qué es lo que vamos a hacer, dar seguridad. Escuché poco. Por ejemplo, los niños bien pequeños. Perfecto. ¿Por qué? Porque trabajan con la rutina, pero ¿qué les da la rutina? Seguridad. Lo que tiene el conductismo es que siempre va a dar seguridad, por eso en general lo aplicamos y nos es más fácil. Y cuando entremos en el psicoanálisis nos vamos a dar cuenta que vamos a entrar en el tema de inseguridades, y ahí nos va a dar más miedo, porque vamos a trabajar con las incertezas. El conductismo lo que nos da siempre son las certezas. Por ejemplo, da seguridad tener siempre una persona referente. Siempre se intenta que eso sea en educación inicial, ¿verdad? Tener una persona referente antes de empezar con flexibilizar o flexibilización de grupos. Y después se ve cómo se va referenciando a otra persona. ¿A quiénes más les hace bien esto? ¿A qué otras poblaciones? A los niños
a los niños con capacidades diferentes en cuanto a necesidades especiales. Estamos hablando de discapacidad, ¿verdad? No solo TEA. Porque yo pienso en un TEA, pero puedo estar pensando en un síndrome de Down, ¿no? Es decir, son niños que a lo mejor yo tengo que trabajar primero con sus hábitos antes de empezar a trabajar con otro estilo de cosas. Por ejemplo, se babea, por lo tanto yo tengo que trabajar primero que no se babee, o conductas de lavado de manos, o conductas de no hacerse encopresis. ¿Saben qué es encopresis? Hacerse caca arriba, ¿verdad? Conductas de encopresis que existen en los TEA cuando son graves, o conductas de no aguantar orinar, ¿verdad? Es decir, hay que trabajarlo también. El maestro que trabaja en educación especial utiliza también mucho el conductismo en este sentido. Y también entrega a los niños con discapacidad intelectual la capacidad de lectura, aunque no esté la comprensión aún. Una lectura de emergencia. Ahí está trabajando con conductismo. ¿Vieron que sirve? Porque después de que lee, tiene la lectura de emergencia, empezamos a trabajar el tema de la comprensión. ¿Sí? Otras poblaciones que sirva. Me falta una. ¿Alguien ha trabajado en contexto crítico? Bien. Exacto. ¿Por qué sirven las escuelas de contexto crítico todo esto que estamos diciendo también? Para brindar la seguridad. Porque en general lo que yo encuentro en escuelas, en los niños de escuelas de contexto crítico, son incertezas en el día a día. Eso lo demuestra solamente la religión. Ustedes van a ver que yo no soy, no profeso religión, pero sí quiero decir, ¿quiénes pueden ser católicos? Todas aquellas personas que pueden llevar hacia adelante las expectativas de lo que se me cumple con respecto a lo que puede cumplirse en mi vida si yo me porto bien y Dios vio que me porté bien. Me voy a ir al cielo cuando me muera. Hay un tiempo que transcurre. Sin embargo, ustedes van a ver que en las zonas más críticas existen los PAES, existen las MAES, y ellos no tienen promesas a largo plazo, tienen promesas a corto plazo. Y prende porque justamente lo que necesitan las personas que no tienen certeza de si voy a poder comer hoy de noche son cuestiones que tengan seguridad. ¿Me estoy divagando mucho? ¿Va bien? Les voy a leer, sí, para que tengan. Bandura defiende que las personas no responden solamente a sus estímulos del medio de manera autómata, sino que también reflexionan y responden de manera significativa. Siguiendo esta teoría, debemos tener en cuenta las siguientes capacidades básicas del hombre. Capacidad simbolizadora, para ensayar simbólicamente situaciones y evitar errores. Capacidad de previsión, proponiéndose metas y valorando las posibles acciones y consecuencias, que acá lo dijimos. Capacidad vicaria, mediante la observación se pueden comprobar las posibles acciones y consecuencias de una acción. Acá está la imitación, ¿recuerdan? Capacidad autorreguladora, esta es muy importante. Al individuo puede controlar su propia conducta manipulando el ambiente. Puede saber si se va a enojar. Puede prevenir el enojo, no prevenir el enojo, saber qué va a hacer con el enojo por lo menos. Si voy a pegarle a un compañero o si en realidad prefiero avisar a la maestra que me enojé. Porque es eso, es distinguir y reconocer el enojo para poder resolver luego qué hacer con él. Y aquí ya tienen algunas estrategias para niños difíciles, que en el otro tema les preguntan. ¿Ah? Y capacidad de autorreflexión, que es esta, o sea, análisis interno, algo de insight. El insight ya era
en este momento propuesto por el conductismo, cuando el insight es también una bandera del psicoanálisis. Bueno, en esta teoría del aprendizaje social y en concreto en el aprendizaje por la observación o modelado de Bandura, se establecieron 4 pasos. La atención: para aprender algo se necesita prestar atención. Si estamos nerviosos o distraídos, el aprendizaje no será tan efectivo y ahí cobra relevancia la autorregulación. La retención: se debe a retener aquello en lo que hemos puesto atención. Normalmente lo guardamos a través de imágenes mentales o descripciones verbales. Lo que puedo retener. La reproducción: el comportamiento se reproduce. Por lo tanto, si yo imito la letra de mi compañerito de banco, reproduzco la letra de mi compañerito de banco. También pensemos la complejidad que tiene esto, que puedo estar reproduciendo conductas que no sean buenas. No se olviden que después, si tenemos en cuenta el tema de los líderes, hay líderes negativos, líderes positivos que se convierten, o podemos decir, aquellas personas que se convierten en ser imitadas no siempre dan lugar a una imitación positiva. Así lo digo en el lenguaje conductista, sin usar la palabra líder. Y la motivación, que era lo que decíamos hoy. Se repite la acción cuando se está motivado, sino como que es algo que hago a juntar los juguetes. Lo hago un día, pero no lo hago el segundo. Esa es típica, ¿no? Que si no busco una motivación, una forma, una manera divertida de hacerlo, es muy probable que los juguetes siempre los levante el maestro. Exacto. ¿Y qué sería la canción? Pero en el lenguaje del conductismo, ¿qué sería la canción? El estímulo para generar una respuesta. Pero a su vez, ¿no sería también una recompensa? ¿No estaría actuando también como recompensa? Sí, porque si me gusta la canción o me gusta la forma en que la maestra se pone para disponerse conmigo a juntar en la canción, pasa a ser una recompensa, algo agradable. Y cuando yo el entorno lo convierto en agradable, estimulo para que se haga. Los entornos agradables siempre estimulan. Piensen, miren esta escuela maravillosa. Yo tenía una vieja maestra. Nosotros hacemos en mis épocas prácticas muy distintas a las de ustedes, que me decían, las maestras siempre tienen que ir pintadas y con grandes caravanas, ¿no? Han tenido para motivar y para que los niños las miren y quieran imitarlas y quieran estar con ellas. Y a veces yo me río, porque a veces tienen un poco de razón. A veces cuando el maestro pasa como un poco desapercibido, miran más otras cosas que las propias maestras. Es decir, suena como loco, pero es un poco así. Es decir, uno se puede convertir en el imitador para el niño, en una persona que tenga toques positivos, le dé toques positivos al niño para que el niño crezca con la mayor cantidad de marcas positivas. Se puede convertir en imitador por la bondad, por la cercanía, por la caricia, ¿verdad? Todo eso son estímulos. La sonrisa, el estar dispuesto a estar disponibles al llanto, disponibles al enojo, disponibles a la alegría, sabiendo que todos son emociones aceptadas en determinados momentos, ¿verdad?
y en determinados lugares. Porque si hay alguien que se pone a llorar acá, muy probablemente yo vaya a salir con la persona y no la vaya a dejar aquí llorando, ¿verdad? Es decir, y eso también va a ser muy motivador para la clase, que se atienda a una persona que no se está sintiendo bien. Y además una conducta a ser imitada. Esto, ojo, yo si me preguntan, soy psicoanalista. Yo soy psicoanalítica, pero les estoy vendiendo el conductismo bien, me parece. Todas. En cada situación uno evalúa qué medida tomar frente a lo que observa, a lo que interpreta de la situación, a lo que conoce un poco más allá o no, y frente a eso, cómo va a trabajar con ese niño, con esa clase, o esa situación global. Exacto. Es así. Exacto. Es estar allí presente para lo diferente. Y saber que cada uno precisa de algo distinto, ¿no? Bueno, el cognitivismo. El cognitivismo lo conocen de memoria. A ver, díganme, ¿quiénes son los exponentes del cognitivismo? Lo saben. Piaget, perfecto. ¿Quién más? Brunner, ¿quién más? Ausubel. Vamos a ver esos tres. ¿Sí? Bueno, esta teoría cambia un poquito porque refiere a un sujeto activo en el conocimiento. Ya no es tan pasivo como lo que veníamos viendo. ¿Se dieron cuenta? El sujeto procesa la información, la reacomoda, la utiliza la memoria y produce un resultado. La motivación está en el sujeto, pero también puede estar estimulado desde el medio exterior. Su desarrollo se produce de cognitivismo entre los años 1950 y 1960. Y la influencia es muy significativa en los años 70. Todas las ideas fueron aportadas y enriquecidas por investigadores teóricos que ya los nombraron. Me dijeron, me falta uno que quiero nombrar también, Vygotsky. Perfecto, bien. Piaget, al igual que Vygotsky, plantean que el sujeto epistémico activo, no dado de una vez y para siempre, sino siempre en proceso de desarrollo y con adaptaciones, equilibraciones. ¿Se acuerdan de Piaget, no? Cada vez más satisfactorias. ¿Qué diferencia hay entre Piaget y Vygotsky? En realidad lo social lo vamos a ver más en Brunner que en Vygotsky, pero está bien. ¿Qué ves de social en Vygotsky? La parte del lenguaje que se desarrolla a partir de quién, específicamente dice Vygotsky. ¿Quién actúa allí como mediador? ¿Quién entrega el andamiaje? ¿Quién andamia ahí? La madre. La madre. Vygotsky dice la madre. Es cierto que nosotros después podemos fijarnos qué es lo que hace la madre y el maestro puede hacer lo mismo. En el lugar de la madre podemos poner la figura del maestro, ¿verdad? Es decir, pero en realidad el niño adquiere el lenguaje porque la madre se lo devuelve de mejor manera. Es decir, el niño empieza mamá, 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 y él dice, la mamá, chocha la vida, dijo mamá. Y le introduce de a poquito el lenguaje, ¿verdad? Pero yo me refiero más a otras cosas, es decir, ¿cómo ven la madurez en el niño Piaget y Vygotsky? Recuerdan que Piaget, ¿de qué nos habla? Nos habla de que el niño nace con algunas funciones. ¿Cuáles son las funciones con que el niño nace? ¿Las recuerdan? La adaptación y la organización. Y trae consigo también alguna conducta refleja, que es la aprehensión. Y junto con la aprehensión, y junto con esas dos funciones, y junto con la experiencia en el medio, el niño va consiguiendo ir aprendiendo y aprendiendo y aprendiendo, y de alguna manera va madurando
de esa manera, con equilibrios y desequilibrios. ¿Sí? Pero ¿qué me dice Vygotsky? Me lo contradice un poco a Piaget acá. Me dice, no. No está primero la madurez, no está primero el hacer, está primero la madurez, dice Vygotsky. Lo trae así tal cual. ¿Por qué? Porque en realidad, a ver cómo decirlo bien, en realidad, para poder avanzar en los estadios, el niño necesita que alguien actúe en su zona de desarrollo proximal. ¿Recuerdan qué era la zona de desarrollo proximal? La zona de desarrollo proximal es la distancia que existe entre lo que se logra y lo que puedo lograr, ¿verdad? ¿Y en dónde se instala el aprendizaje ahí? Exactamente entre, ¿verdad? Por ejemplo, yo ya estoy gateando, es muy probable que en muy poco tiempo ya esté caminando. Con la mediación de la madre o con el andamiaje que le ponga la madre, que pueda ser, vamos a suponer, ¿verdad?, una sillita para que se pare, un andador para que ande primero y le estimule más las piernitas para que luego se largue solo. Pues esos son andamiajes, ¿verdad? Entonces, ¿qué logra? La madurez logra intervenir primero en la madurez para que se avance. Y ahí está como una diferencia grande entre Vygotsky y Piaget. Para Piaget eso se da prácticamente solo, pero para Vygotsky se precisa intervenir para que eso se dé. Les voy a leer esta página, ¿sí? Piaget, al igual que Vygotsky, plantean un sujeto epistémico activo, no dado de una vez y para siempre, sino siempre en proceso de desarrollo y con adaptaciones, las equilibraciones. Es un sujeto activo que construye el mundo del conocimiento en tanto interactúa con él. Los dos plantean lo mismo. La motivación para Piaget está dada por el afán del conocimiento, mientras que en Vygotsky la motivación también proviene del entorno. Los chicos pueden ser estimulados para desarrollar los esquemas que en Piaget hay que esperar para que se desarrollen. Y esto es lo que acabamos de decir. ¿Cómo estimulo para que se desarrolle el niño, para que logre lo que Piaget dice que logra por estímulo propio de afuera? ¿Se entiende así? El cognitivismo se especializa en el estudio de la cognición. El objeto de estudio es la cognición. Los procesos de la mente relacionados con el conocimiento. La psicología cognitiva, por lo tanto, estudia los mecanismos que llevan a la elaboración del conocimiento. La construcción del conocimiento supone varias acciones complejas, como almacenar, reconocer, comprender, organizar y utilizar la información que se recibe a través de los sentidos. Para el cognitivismo, el conocimiento es funcional, ya que en cuanto el sujeto se encuentra ante el acontecimiento que ya ha procesado en su mente, puede anticiparse con mayor facilidad a lo que puede suceder en el futuro próximo. Y ahí ustedes van pensando como, por ejemplo, un niño empieza a descubrir el objeto permanente y ustedes van a ver que cuando se lo esconden al principio no lo busca, pero como de a poquito, en la medida que van jugando con él, empieza como a tirar de una sábana para alcanzar un objeto, a saber que el objeto después se esconde, hasta que obtienen la capacidad de objeto permanente, ¿verdad? Eso quiere decir, de esto estamos hablando cuando yo les hago esta síntesis, ¿no? Los conocimientos ayudan a que las personas puedan desarrollar planes y fijar metas.
minimizando las probabilidades de experiencias negativas. ¿Ah? Bueno, habíamos dicho los principales representantes. Vamos a decir lo que dice Brunner. Para Brunner, el niño no adquiere las reglas gramaticales partiendo de la nada, sino que antes de aprender a hablar, aprende a utilizar el lenguaje en su relación con el mundo. El lenguaje se aprende usándolo de una forma comunicativa. La interacción de la madre con el niño es lo que hace que se pase a lo lingüístico. Por eso yo hoy te decía que en Brunner se ve mucho más. En estas interacciones se dan rutinas en las que el niño incorpora expectativas sobre los actos de la madre y aprende a responder a ellas. Y aquí volvemos a cuestiones que tienen que ver con rutinas. Y vieron cómo yo les decía, siendo distintas corrientes, a veces tienen algunas ideas similares. Estas situaciones repetidas son llamadas formatos para Brunner. El formato más estudiado por Brunner ha sido el juego, en el que aprenden las habilidades sociales necesarias para la comunicación antes de que exista el lenguaje. En realidad, no solamente Brunner piensa que el juego está antes de que se desarrolle el lenguaje. ¿Quién más piensa esto? De los exponentes que estamos viendo sobre el cognitivismo. ¿Quién más piensa que el juego está antes? Yo creo que está bien claro en Piaget. ¿Recuerdan la función simbólica de Piaget, verdad? Si no la recuerdan, después la revisamos un poquito. Pero el niño tiene que llegar a la función simbólica. Y para llegar a la función simbólica de Piaget, tiene que existir el juego. Por lo tanto, está antes el juego para Piaget también. Y es como muy remarcado en Piaget. ¿Ah? Yo se los marco como similitudes porque esto es lo que yo hoy les decía, que habían teorías que se desarrollaban en distintos lugares, en momentos similares o disímiles, pero que coincidían en aspectos esenciales como estos, ¿no? Partiendo de esta idea, Brunner considera que el uso de recursos tecnológicos sería positivo en la medida que favorezcan la estimulación cognitiva, mientras los materiales que entrenen las operaciones lógicas básicas, o bien si estos recursos permiten al alumnado hacer una búsqueda de respuesta. Y esto lo está tomando también como una forma de entrar al uso de la tecnología. Todo lo que se utiliza, ya sea el juego, la comunicación, todos se vuelven materiales para que las funciones, ¿verdad?, que toma Brunner se puedan desarrollar. En función de ellas es que Brunner entiende que sirven. Estaba Ausubel también. ¿Quién se acuerda qué dice Ausubel? Perfecto. El aprendizaje significativo. ¿Qué queremos decir cuando decimos aprendizaje significativo? Por ejemplo, ¿esto está siendo para ustedes un aprendizaje significativo? Tienen que decir que sí. Ah, bueno. Obvio, es una obviedad. Bien. Asimilación y acomodación son de Piaget. Y está bien que lo hayas traído, porque viste que yo hoy te hablé de organización y adaptación. Organización y adaptación son la misma cara de una misma moneda. Es como el individuo aprende, cómo se organiza internamente y cómo se adapta externamente. La adaptación la realiza por la asimilación y por la acomodación. ¿Está bien ahí? Para que quede claro.
Esos son conceptos de Piaget. Ausubel no toma la asimilación y la acomodación. Pero, ¿qué es lo que pasa? Dice, por ejemplo, yo qué sé, a mí si en este momento me hablan de ecuaciones de segundo grado, no se me hace significativo el aprendizaje. ¿Saben por qué? Porque no me acuerdo de nada. Yo no tengo elementos, las ideas previas. Bien ahí. Ahora entró. Yo no tengo ninguna idea previa en este momento de ecuaciones de segundo grado para hacer clic, asociarlas al conocimiento que estoy trayendo y poder hacer un nuevo conglomerado, un nuevo constructo. Porque el constructivismo habla de constructos. Pero el constructivismo además, ¿a qué se refiere? ¿A qué parte de la persona refiere el constructivismo? ¿A qué parte? ¿Qué estudia específicamente el constructivismo de la persona? La conducta estudia el conductismo. La mente y su construcción. A través de esquemas, a través, ¿verdad? Es decir, es como si yo solamente utilizara esta teoría, es como que yo pensara que el niño solamente viene con la cabeza a la escuela. Con la cabeza a la escuela. Que lo único que viene del niño es su cabecita. Porque todos estos son exponentes que nos van a hablar cómo se mueven las ideas en la cabeza. Y cómo el niño va conformando cada vez más conocimiento. Si bien no nos traen lo neuronal, no nos hablan de neuronas, ¿vieron? Nos está hablando de cómo ingresa el conocimiento. ¿Ah? Pero es eso exactamente. Es cómo la cabeza va generando y haciendo crecer el conocimiento que la persona tiene sobre las cuestiones que están afuera, en el mundo. Y por ejemplo, Piaget, recuerdan que separa en estadios, ¿verdad? En 3 estadios a la inteligencia de la persona, ¿verdad? Y el estadio más alto sería el conocimiento abstracto. Pero yo les voy a contar una cosa de mí, por lo menos. Yo no tengo conocimiento abstracto siempre. Si a mí me hablan de los quarks, yo estoy en el pensamiento concreto, en el primero. Pues no sé ni qué son los quarks. Ahí, en realidad, siempre es así, Piaget. No es así. No es que yo llego a ser y tener conocimiento abstracto. En algunas cosas tengo conocimiento abstracto y en otras no. Y todos somos diferentes en esto. Capaz que alguno de todos de acá conoce qué son los quarks y está en un estadio mucho mejor que el mío. Y yo ahí estoy bien bajito. Tendría que empezar, y con Ausubel tendría que empezar de cero, ver con qué asocio los quarks, qué traigo para asociar los quarks para que se vengan significativos para mí. ¿Ah? Para que los alumnos aprendan significativos o nuevos conceptos, estos deben relacionarse con los conceptos previos. Estos van a ser reelaborados para obtener un conocimiento que los articule a un nivel más complejo. El proceso por el cual los viejos conceptos se relacionan con los nuevos se denomina reconciliación integradora. Mediante este proceso, los nuevos conceptos se relacionan con los viejos y se integran en un nuevo saber. ¿Van bien así? Reconciliación integradora. En esta teoría se plantea un sujeto activo que aprende lo que es significativo y aquello que es de su interés. Por eso yo le decía, no se me hace significativo los quarks, no se me hacen significativas las ecuaciones de segundo grado, por lo menos por ahora. De repente después puedo hacer ese conglomerado y que se vuelva tarea de quién es ese. ¿Tarea de quién?
de convertir el aprendizaje significativo en los niños, del docente. Por lo tanto, ¿qué tiene que hacer un docente? Saber qué. Bien, pero ¿cómo lo sé? Bien, vamos. ¿Qué saben? ¿Qué no saben? ¿Qué saben y qué aprendieron? Si yo me hago esos 3 cuadros, yo siempre sé lo que saben, porque para decir lo que no sé yo tengo que saber, porque lo que no sé no lo puedo nombrar. Eso es lo que iba a decir, ¿no? Es significativo cuando yo lo puedo también Transmitir. Porque de lo que no sé no lo puedo ni nombrar. Es decir, algo de los quarks he de saber, capaz que una pavada, pero por algo lo pude decir. Y yo sé que es una fracción muy pequeñita de la molécula, ¿verdad? Antes pensábamos que la materia era una manera y los quarks nos cambian la cabeza. Después van a ir y se van a fijar todos en la casa a ver qué son los quarks. Y les voy a recomendar que miren una película que es muy linda, pero que es muy vieja, que es ¿Qué rayos sabemos? Mírensela, por lo menos para sacarse después la pesadez de la charla. A mí me gustó mucho y me dejó muy cuestionada. Bueno, Piaget, de Piaget ya hablamos un poco, bastante. Algo más que quisiesen saber de Piaget, porque Piaget lo dieron mucho. Ustedes cuando revisen Piaget yo sé que no van a tener dificultades. Es de los pocos autores que se da a esa edad. Bien. Recuerden repasar en Piaget los estadios. Recuerden cuando el niño adquiere la función simbólica. El niño llega a adquirir la función simbólica aproximadamente a los 5 años de edad. ¿Y qué cosas tiene que tener un niño para adquirir la función simbólica? ¿Lo recuerdan? El juego era 1. La función simbólica. El juego es 1. La imagen interiorizada es otra. Tener la imagen de algo y tenerla interiorizada en la cabeza. Es decir, puede, en uno de los libros de Piaget dice, la niña abre la boca como quien abriera una caja de fósforos. Es decir, hay una representación de lo que tiene que tener el lenguaje, ¿verdad? Para tener lo simbólico. Tiene que tener imitación diferida. Es decir, yo hago algo ahora y dentro de 5 días el niño imita lo que yo hice ahora. Eso es una imitación diferida. Y ahí recién se obtiene la función simbólica. Es bien importante el concepto de función simbólica, porque a partir de la función simbólica es que el niño empieza a tener el concepto de objeto permanente, el concepto de número, el concepto de volumen, todos los conceptos que Piaget menciona se dan posteriormente a esto justamente. La capacidad del lenguaje. Y no los voy a complicar con otros autores porque otros autores dicen, adelantan esto. Pero vamos a manejar Piaget, que generalmente lo que se maneja. Bueno, quiero ver con ustedes también no me quiero perder de darles algunas cosas más. Vamos a ver un poquito en el rol docente en todo esto. El rol que desempeña el docente dentro del cognitivismo
es el de organizar y desarrollar experiencias didácticas que favorezcan el aprendizaje del alumno. Y ahí está lo que decíamos, de quién es la responsabilidad. El profesor es el encargado de promover las estrategias cognitivas y motivadoras de sus alumnos a través de la experimentación que dará lugar al aprendizaje significativo. Igualmente, el profesor guía será el encargado de proporcionar el material necesario para los estudiantes respecto a su trabajo. Y acá, ¿qué quiere decir? Que nosotros debemos llevar a la clase siempre una variedad tan grande de materiales como para que el niño pueda realizarse preguntas. Sin la pregunta del niño y sin la motivación, recuerdan que el aprendizaje no se va a dar. Si yo voy y hago, como ahora con ustedes, una clase expositiva con los niños, no va a resultar. Tenemos que tratar que el niño sea curioso, que el niño investigue, que el niño busque, que el niño diga, que el niño haga, que el niño cuestione. Todo eso y más. Y que se divierta. Que el aprendizaje se le convierta en diversión, que le guste. Que le guste sobre lo que está aprendiendo. Que le tome gusto. ¿Qué más se le ocurre tiene que hacer el docente para que todo esto ocurra? Hay un libro que es bien lindo de Alicia Fernández, que yo se los voy a recomendar. Si pueden lo leen, si no leen solamente una partecita. Bueno, se llama Los idiomas del aprendiente. En los idiomas del aprendiente, al principio van a leer una viñeta de un papá que le enseña a su hija a andar en bicicleta. Léanlo a eso si pueden, porque les va a dar del punto de vista práctico, porque Alicia Fernández toma a la teoría cognitivista con Piaget y además toma Freud. Y ahí va mostrando cómo la bicicleta se convierte en una herramienta y de qué manera se ajusta la herramienta a la niña y qué función cumple el padre al momento de enseñarle a andar en bicicleta. Es decir, la niña aprende a andar en bicicleta más que el padre le enseña a andar en bicicleta. Y acá viene un poquito la pelea de lo que decíamos entre Piaget y Vygotsky. Lo único que logra hacer el padre es sostener la bicicleta de atrás, le da la tranquilidad suficiente, le genera la certidumbre necesaria, que es lo que aconteció quizás con casi todos nosotros cuando aprendimos a andar en bicicleta. Y ahí empezamos a pedalear y logramos mantener el equilibrio y se nos fue el miedo. Y quizás hasta corrieron al lado nuestro un poquito para saber que podíamos enderezar ese manubrio y podíamos hacerlo por nosotros mismos. Es muy linda la historia que trae. Otra historia que trae Alicia Fernández, no me acuerdo si es el mismo libro, es que aprender es tan lindo, aprender a escribir es tan lindo como aprender a nadar. Es una historia muy linda que realiza. Los libros de Alicia Fernández son todos ellos recomendables. Tiene 5. Luego murió, por lástima, una lástima, porque nos aportaba muchísimo. ¿Ah? El rol del estudiante. El rol del estudiante es activo en su propio proceso de aprendizaje. Si no está la motivación intrínseca, no lo va a lograr aprender tampoco, ya que posee la suficiente competencia cognitiva para aprender a aprender y solucionar los problemas. Por lo tanto, acá lo que tenemos que medir nosotros, eso lo dice en la historia que yo les cuento de Alicia Fernández, el padre le da a la niña la bicicleta como herramienta, pero la herramienta que utiliza es del tamaño que la niña puede utilizar. No le da una bicicleta grande, le da una bicicleta del tamaño que puede utilizar. Un maestro entrega a los niños el conocimiento del tamaño
que los niños pueden recibir. ¿Se entiende el paralelismo? Y eso de por sí va a ayudar a que el niño se estimule. Porque si yo lo que le entrego es algo que lo supera, de por sí lo voy a estar desestimulando. Las interacciones entre los estudiantes. Eso es bien importante. ¿Por qué es importante? Hoy hablábamos de Vygotsky y de la zona de desarrollo proximal. ¿Por qué es importante la interacción entre los estudiantes? Si pensamos ahí. Exacto. Entonces, como maestro, ¿qué podríamos hacer? Impecable. Exacto. Sí, y eso ¿qué es lo que hace? Justamente se complementa con el comentario, ¿tu nombre? De Patricia, ¿verdad? Si Patricia lo que dice es, lo que logramos haciendo generalmente grupos es intervenir en la zona de desarrollo proximal. Pero para eso yo tengo que conocer a los alumnos. Por eso es bien importante saber que cada alumno es una persona diferente a otra y ver hasta dónde llegan del punto de vista del aprendizaje, porque haré en algún momento grupos homogéneos y haré en otro momento grupos heterogéneos para que acontezca esto, ¿verdad? Y el trabajo en grupo es bien importante para que esto se desarrolle. Y es bien importante para la inclusión. Yo acá no estoy haciendo separación cuando hablo, no estoy pensando en una educación especial separada. La educación especial está dentro de todo esto también. Es como que yo tuviera en mi clase también niños diferentes desde el punto de vista de la educación especial. Tendría que pensar tareas para cada uno de mis alumnos, juntándolos en grupos de tal manera que todos puedan intervenir y que todos puedan aprender y que todos estén motivados. ¿Sí? Bueno, y vamos a pasar ahora sí a un gran tema, que es el psicoanálisis. Bueno, el psicoanálisis, ¿qué vieron de psicoanálisis? ¿Dieron algo? De Freud ya hablamos, dijimos algo de Freud, que partía de qué. Partía, por ejemplo, de una época donde se hablaba de placer-displacer. Luego lo que Freud hace para avanzar, primero, ¿en qué se basa Freud para pensar que la persona avanza? En el deseo y en la sexualidad. Basa su teoría en el deseo y la sexualidad. Hay una autora muy linda, que es Nicole Mosconi, de París 10, que lo que hace es estudiar este libro. Es Diferencia de sexos y relación con el saber. Ella estudia, hace una investigación y en la facultad y encuentra de varias formas, investigando, que las mujeres tienen mucha más dificultad que los hombres para aprender en las universidades. Pero lo bueno de ella es que trae toda una introducción. La introducción es muy buena porque ella habla justamente del psicoanálisis y cómo el niño se desarrolla en el psicoanálisis. Así que si lo llegaran a conseguir, es de la colección Formador de Formadores. Está muy buena esa primera parte y la introducción. Ella lo que dice es, el niño ya nace con una pulsión de querer saber. Quien decía eso era Melanie Klein.
como representante del psicoanálisis también. ¿De qué quiere aprender el niño cuando el niño nace? Del cuerpo de la madre. Lo primero y Freud también lo dice, que es lo primero que el niño conoce cuando está con la madre. El pecho materno, perfecto. ¿Por qué? Porque el primero tiene instintos que se convierten en pulsiones. Pero la primera necesidad es un instinto. Tengo necesidad de comer, tengo hambre y lloro. La madre lo interpreta y le da el pecho. Luego de la primera vez que dio el pecho, tuvo el placer suficiente como para desear tener el pecho por segunda vez. Saboreó la leche calentita, tener el estómago lleno, la contención que la madre le da, los mimos, el estar cerca, el calorcito del cuerpo, la tranquilidad de la madre, todo eso se saborea. Es la primer experiencia de satisfacción, se llama. Y es ahí que después empieza a fantaseamos toda la vida con esa primera experiencia de satisfacción. Toda la vida estamos estimulados por ella. Si será importante. Y ahí empieza el encuentro. Tenemos media hora más, ¿verdad? Ahí empieza, voy bien. Ahí empieza el encuentro con el exterior, con el mundo externo. Y el niño va conociendo por fragmentos a la madre y a sí mismo. Después del pecho, ¿qué diría yo que conoce el niño de la madre? El rostro, pues la madre lo mira muy de cerca, lo tiene, y el padre también, Miren que cuando yo digo la madre, Freud, Lacan, corrige, es decir, Freud habla mucho de la madre, pero Lacan corrige y habla de la función materna y la función paterna, que la puede ejercer cualquier persona. Por ejemplo, un niño es adoptado, no es ni madre ni padre, ¿no? Biológicamente hablando. O los padres trabajan y tiene que quedarse una señora a cuidarlo. Esa señora en ese momento, cuando realiza ese acto que le da esa experiencia de satisfacción, ya sea con una mamadera, está dándole al niño lo que el niño precisa para poder desenvolverse con todo su esplendor, por decirlo así, ¿no? Para tener el deseo. ¿Ah? Por eso es bien importante saber con quién están los niños pequeños y las formaciones que están habiendo ahora en los CAIF y los ATPI, que ayudan a que la gente que está con los niños pequeños tengan saber, que no sea una persona que lo haga de manera intuitiva, porque de repente no sale bien. ¿Ah? Luego conoce la cara, pero también el niño empieza a moverse, empieza a tomar distancia de a poquito con la madre. La madre ya lo deja, él lo empieza a dejar en el cochecito, ¿verdad? Le hace tener también de a poquito Winnicott, que es un representante exquisito de la teoría del psicoanálisis. Recuerden cómo se escribe: W-I-N-N-I-C-O-T-T, Winnicott. Winnicott lo que dice es que cuando el niño tiene esa satisfacción, ¿verdad? Se está cumpliendo eso. La madre, y ahí yo digo la madre entre comillas porque vamos a tomar a la madre de Lacan. Cuidado que estamos metiendo conceptos, ¿está? A la madre de Lacan, que es la función materna. Cuando el niño obtiene esa experiencia de satisfacción, la madre es suficientemente buena, dice Winnicott. ¿Qué significa ser una madre suficientemente buena? ¿Alguno de ustedes sabe? Y satisfacer las necesidades.
y satisfacer sus necesidades, pero a su vez también irle quitando esa urgencia de la satisfacción. Entonces también la madre es encargada de otras cosas, encargada de darle eso. Cuando yo digo madre, acuérdense que estoy hablando de ese espectro, ¿está? Así no lo repito todo el tiempo. Esa experiencia de satisfacción, la frustración, o sea que primero lo contiene, lo sostiene, lo abriga, lo toma, todo, pero luego lo frustra. Tiene que saber cuándo empezar a frustrar a ese hijo y cuándo lo va a hacer esperar. Y ahí empieza a tornarse todo un crecimiento en el niño que tiene que ver con sus experiencias interiores de espera. Ahí recuerdan que yo les decía, la imitación diferida, esta es una espera diferida. ¿Qué es lo que va a esperar? La comida. ¿Por qué? Porque el niño cuando ingrese la papilla no va a tener el seno de la madre tan próximo y tan pronto. La madre va a tener que dejarlo en un cochecito o en una cunita o en donde él pueda dejar y tiene que cocinar. Por lo tanto el niño llorará mientras tiene que esperar por hambre, pero se va a acostumbrar a tener el tiempo de espera. Y eso le va generando un espacio que se denomina entre este espacio y la madre, este espacio y la madre. Y en ese entre, es que dice Nicole Mosconi, es en donde se da el aprendizaje. Si no hay un tercero que desvíe la mirada de la madre hacia otro lado que no sea el bebé no va a ser frustrado y no va a poder aprender. Va a haber una simbiosis. Ese entre se tiene que generar. Y de Barbieri dice frustrar, frustrar y frustrar, lo cual no es lo único. Yo puedo frustrar siempre y cuando sepa sostener, porque frustro con cariño, frustro con amor. ¿Y cuántas veces nacemos? Cuando me recibo de maestra, ahí nazco también. ¿Quién me sostiene cuando me recibo de maestra? Pues mis compañeros me tienen que sostener, los que ya saben, los que ya me tienen que dar sostén en la escuela. Tendría que ser así, a veces no se da. Se tiene que dar por la directora, se tiene que dar por la comunidad de aprendizaje, un sostén a los recién llegados al mundo, cual sea el mundo al que lleguemos. Y el tema de los recién llegados lo incorpora Graciela Frigerio. Y esa es una tarea que tenemos los maestros. No, dice Graciela Frigerio, no importa de qué lugar vengas tú, no me importa de qué lugar vengas tú, que yo te voy a dar lo necesario para que te integres a la sociedad. Esta es la consigna más fuerte del psicoanálisis y de la educación. No me importa si naciste en un lugar pobre, no me importa si te violaron, no me importa si se quemó tu casita, no me importa si falleció tu papá. Yo te voy a dar como maestro todo lo que esté en mis manos, y acá es educación, ¿eh? No me estoy refiriendo a que yo voy a ir a consolarlo con la manito, pobrecito, no. Yo le voy a dar todas las herramientas de la educación necesarias para que con la educación crezca lo suficiente y se incorpore a la sociedad. Hablé mucho. Pregúntenme y me sirvo un vasito de agua. Pregúntenme cosas.
No, no me dejen sin preguntas, que me dejan triste. Fue como, se dieron cuenta que yo hice como un compendio, ¿no? ¿Qué lugar ocupa en este último espacio que yo les estoy hablando desde mi corazoncito? Les estoy hablando desde el psicoanálisis. ¿Qué lugar ocupa el niño? El centro. El niño como sujeto de intervención, pura. Y va mucho más que la cabeza allí, porque va creciendo la cabeza junto con todo. Cabeza, cuerpito y lo que tenga. Sí, ay, bien. En el deseo. El deseo, ojo, que el psicoanálisis dice que el niño ya nace con una condición, que es lo que se llama... se los tengo que mandar, porque aquí tengo un lapsus y un olvido. Vieron que yo les dije que lo primero que quiere conocer es el cuerpo de la madre. Es una pulsión de conocimiento, nace con esa pulsión y tiene un nombre, que yo se las voy a mandar y no se los voy a decir ahora porque me va a salir cualquier cosa. Eso ya lo trae, como cuando Freud decía, cuando Piaget decía, ya viene con estas funciones. El niño nace con ellas, el niño nace con esa pulsión. Es cierto que Freud habla también de pulsión de vida y de pulsión de muerte, pero ambas pulsiones se ponen en función del mecanismo vida, ¿verdad? Si no, estaría entrando en una depresión el niño, que eso ya habría que atenderlo de otra manera. Pero en realidad, para mí es epistemofílica la palabra, pero déjenlo ahí, no la anoten, que yo se las reviso y la miramos bien. A ver si lo puedo hacer ya. Ya sé. Lo van a encontrar acá. Bueno, después, yo se los digo después. De la pulsión epistemofílica a la posibilidad de pensar. Perfecto, entonces la dije bien. Bien, bueno, menos mal. Salió. Exactamente. Y eso es Klein. Lo importante de Klein. Klein dice más cosas, por supuesto, pero yo tomo esa de Klein para que ustedes sepan que ya nace con esa pulsión. Proceso postulado por Freud para explicar ciertas actividades humanas que aparentemente no guardan relación con la sexualidad, pero que hallarían su energía en la fuerza de pulsión. Y que toma Klein como bandera de vanguardia como para iniciar su teoría, ¿verdad? No se olviden que empieza Freud, pero luego tiene, cuando yo hablé de Winnicott, ¿verdad? Son otras personas que continúan con la teoría psicoanalítica. ¿Ahí quedó más claro? Perfecto, muchas gracias por la ayuda. ¿Qué más le gustaría saber? ¿No hay pulsión epistemofílica acá? Aprovechen que meten. Lo más importante me parece sobre eso es saber que la teoría de Freud
Vieron que yo dije que empezaba con aquello del placer, displacer y luego se va complejizando. ¿Por qué se va complejizando? Porque él era médico. Entonces, ¿él qué intenta hacer? Él intenta generar un aparato, como el aparato circulatorio, el aparato respiratorio, el aparato digestivo, e intenta generar una teoría que comprenda lo psíquico, y es donde genera el aparato psíquico. Hace una primera estructura de aparato psíquico y una segunda estructura de aparato psíquico. En la primera estructura de aparato psíquico lo que genera es el ello, el yo y el superyo. ¿Recuerdan lo que hay en el ello? La fantasía. Perfecto. Perfecto. No hay palabras, ¿está? Pero está un poco eso. Todo lo que tenga que ver con los impulsos está en el ello. Él dice es como una caldera en ebullición. Lo compara con una caldera en ebullición. ¿Recuerdan lo que está en el superyo? Las normas, perfecto. Que acá esto, si ustedes quieren, esto es bien importante, ¿por qué? Porque cuando nosotros hablamos de Winnicott, que vimos la función, vieron la función, y de Lacan, la función materna y la función paterna, en la escuela debe existir una función materna y una función paterna para los niños. Porque yo los tengo que poder sostener y los tengo que poder frustrar. Y ahí va la importancia quizás del aparato psíquico. Lo puedo como incluir. Porque yo puedo decir que el super yo estaría en la escuela bajo las normas, que estarían los impulsos de los niños y que eso generaría como un yo en el niño, en donde estaría dando el aprendizaje. Y Freud dice, donde haya ello que devenga yo. ¿Qué quiere decir eso? Tener el insight suficiente para que yo tenga más yo y menos determinismo de los impulsos. Exacto, porque es como una caja de Pandora, ese ello. Ahora, ¿qué pasa? Freud siente que fracasa con esto y genera su segundo aparato psíquico, porque él de alguna manera quería meter eso en un sistema como existe en el cuerpo humano, pero no lo logra. Y luego lo que hace es generar el segundo esquema del aparato psíquico. Pero en realidad, es para explicártelo, en realidad yo creo que va mucho más por estos lados, de que el aprendizaje está en el entre la madre y el niño, que está entre, ¿verdad? Y que ahí es donde se va generando el propio conocimiento y la entrada de la cultura. Porque en realidad es más la relación sujeto-saber de aprendizaje. Exacto. Exacto. Perdón, yo te dije segundo, corrijo. Te di el segundo esquema del aparato psíquico y no te di el primero. El primero no es el ello, el yo y el superyo, ese es el segundo. El primero es, ahora déjenme empezar, es inconsciente, subconsciente y consciente. ¿Recuerdan? Ese es el primero. Con ese fracasa genera el segundo, pero son muy complejos. Son muy complejos porque él entra a trabajar con el tema de las energías, cómo se unen las energías, entra todo el tema del sueño, cómo se va constituyendo la persona a partir de eso. Lo más importante acá es cómo se va generando la relación de los primeros comienzos, cómo yo frustro a un niño en la escritura, por ejemplo. ¿Será en primer año o no? Tal vez no. Ahora que estamos con el tema de la transformación educativa, ¿será en tercer año que lo frustre? Estas son preguntas para hacernos. ¿Cuándo empiezo a frustrar? Cuando el niño tiene la madurez suficiente, como hace la madre cuando lo empieza a distanciar y le da la papillita.
yo tengo que ir midiendo eso y tengo que saber cuándo empiezo a frustrar. Porque si yo hago que el niño haga pichí antes de tiempo, ¿cuántas madres hay que se enorgullecen porque su hijo aprendió a los 8 meses a no hacerse pichí arriba y luego lo que yo estoy generando es un desastre? Yo puedo intervenir en el momento en que realmente el niño esté preparado maduramente para intervenir. Y acá también me sirven las otras teorías. Por eso el tema es exactamente ese. Vieron que no les piden las teorías por sí solas. Les piden, exacto. Y está bueno que ustedes vean las relaciones que tienen entre ellas, porque también tienen conceptos. No hagan una melange, ¿saben? Eso no. Son teorías diferentes, pero que nos hacen ver a la persona también desde distintas teorías, porque nos hacen ver a la persona desde el paradigma de la complejidad. Un maestro no puede trabajar con un niño viéndolo de manera simplista. Tampoco puedo yo trabajar con ustedes de manera simplista. Nada es simplista. Lo simplista nos remite al positivismo, a estímulo-respuesta. Eso es simple. Eso es simple. Pero todo, cuando se llega a Bandura, ya el conductismo ha tomado otras características. Ya no es tan simple, ya es más complejo. ¿Sí? Ya adscribe al paradigma de la complejidad. Una cosa que me encantaría decirles es, hay una fantasía muy grande que tenemos nosotros, y es como que nosotros podemos controlar todo. Y es mentira, no es así. Yo voy a estar parada en una clase como maestra enseñándole a los niños, y cada niño va a aprender lo que puede aprender, lo que puede. Desde todo esto que hablamos, solo va a recoger lo que puede. Y a lo mejor yo le pregunto a un niño, ¿qué aprendiste? Y ella dice una cosa, ella dice otra, ella dice otra, ella dice otra, ella dice... Todos aprendieron algo distinto, porque intervinieron todas estas ideas al mismo tiempo. Todas estas cuestiones se jugaron al momento de la enseñanza. Fíjense. Y fíjense qué importante es saber de esto. Porque uno piensa todo en lo homogéneo, y no es homogéneo, es heterogéneo. Hay una heterogeneidad, por eso hablar de diversidad es eso, uno. No hay un igual a otro. Por eso los grupos son muy importantes al trabajar. Y si no puedo trabajar en grupo, empiezo a trabajar de a 2. Primero de a 2, después de a 3, después de a 4. Que no haya siempre una relación maestro-alumno, que pueda haber también, saben que Filiu también es un autor muy importante, dice, hay algo que en la escuela falta, y es permitir que los niños tengan interacción entre ellos sin la mediación y la presencia del adulto. Porque eso habilita la construcción de la identidad del niño de una manera distinta. Que hoy lo decíamos también, las palabras que los niños utilizan para decirse las cosas son otras. No es lo mismo la relación que el niño tiene en el recreo con sus compañeros que la que va a tener después en la clase con nosotros. Y nosotros no le vamos a exigir al niño en el recreo que hable como le vamos a exigir que hable en la clase. Eso es muy importante, porque es parte del aprendizaje del niño también. Poder hablar con niños más grandes, poder hablar con niños iguales, poder hablar con niños más chicos. Y también las asambleas, cuando trabajamos con tiempo completo, que se focalizan mucho, también debería haber alguna asamblea en donde el adulto no esté siempre mediando. Y que quizás dejaran actas como para que el adulto pudiese ver en qué proceso está esa comunicación entre pares. Pero Filiu dice,
Si hay algo que nos salteamos es dejar generalmente, inclusive en el liceo, dejar que los niños interactúen solos entre ellos para resolver un problema. Bueno, sigo aceptando preguntas porque quedan 5 minutos. Como Lucas Hugo. El sujeto, entonces, en este caso, el niño. El sujeto es el niño solo. A ver. El niño con el deseo, ¿verdad? Si no está el deseo de aprender, porque el niño aprende a través del deseo, ¿verdad? Porque siempre está el niño está en el conductismo, el niño está en el cognitivismo, el niño está aquí. El tema es con qué lo asocio, con qué se asocia ese deseo de aprender. Claro, en este caso es que hay una integralidad más grande, porque estamos viendo al niño desde distintos lugares, ¿verdad? Hay como una integralidad más grande, por eso ves al niño en su totalidad. Hoy veíamos en el cognitivismo sobre todo la conciencia, la mente. Y ahora estamos viendo la relación existente con el saber en forma específica. ¿Cómo se relaciona el niño con el saber? Exacto. ¿Quedó? Bien. Acepto alguna pregunta más igual. Todavía tienen 4 minutos. ¿No? Muy calladitas las veo, pobres. Las aturdí. Bueno, ojalá se les haya hecho un poco ameno un tema que me parece que era bastante álgido, que yo los haya podido acercar. Sé que fueron pinceladas, son pinceladas las que les di. Hubiera querido poder dar mucho más, pero son las pinceladas que ustedes van a poder dar también y traten de generar pinceladas fuertes para prepararse el tema. Cuestión de que quede clara cada una de las teorías, cómo se ve el niño en cada una de ellas, cómo el niño es sujeto u objeto de aprendizaje, que son dos cosas distintas. El niño como objeto de aprendizaje es cuando no se lo considera como persona. Ahí yo lo pondría en aquellos tiempos tan antiguos en donde se comparaban los animales con las personas, ¿verdad? Sin querer denostar por sí misma una teoría, sabiendo que eso coexiste con algunas cosas positivas hasta el día de hoy. Ya que yo de los animales ya no está, estuvo para poder avanzar. Pero el niño es sujeto de derecho, sujeto de educación, como derecho, y sujeto de ser tratado como igual, como un ser sapiente, porque sabe, él trae conocimientos de otros lugares, formales y no formales. Los no formales son los que trae de afuera y los formales son los que trae de los distintos años escolares que ha transcurrido, desde el CAIF en más. Y yo tengo que ser muy perceptivo y muy buscador de todo eso que trae el niño para poder aproximarme desde el lugar del docente. Buscador de aprendizajes. Bueno, ya las dejo.
Bueno, muchas gracias por venir también. Bueno, si la dejamos ahora, sí, continúa. Sí, sí. Porque es un libro de saber. Nos agradecemos a Ana, que vino de Parque Plata, Montevideo, Mercedes a Montevideo, después Parque Plata. Pero cuando vio el tema, le gustó, se interesó y bueno, ya dijo que está a las órdenes y en otro momento. Es más, hubiese querido estar para el otro tema también, pero no pudimos, porque están cansados ya. Es decir, no. El otro tema van a tener que rascar un poquito ahí o rezar que no salga. Que no salga. Sí, yo les iba a decir eso, que mucho de lo que nosotros vimos en este tema, recuérdenlo para el otro, porque les va a servir.